Se están realizando descubrimientos arqueológicos en este momento que proceden a este ciclo de 5000 años, y cuando esto comenzó a suceder, los científicos pensaron que eran anomalías. Pero tenemos esta historia y estamos seguros de que es correcta. Apartaremos las anomalías para verlas más tarde. Ahora hay tantas anomalías que estas están contando una nueva historia. Así que tenemos lugares como el Golfo de Kandahar, en la India, una ciudad de 8 kilómetros de largo por 5 de ancho, que se encuentra bajo 40 metros de agua y tiene 9500 años de antigüedad, con arqueología muy sofisticada. Tenemos a Göbekli Tepe, en Turquía, que aún está siendo excavada y tiene ahora más de 13.000 años de antigüedad. Ahora que el hielo se está derritiendo en la Antártida, los satélites están mostrando arquitecturas complejas y masivas. No son simplemente pequeñas cabañas de madera ni chozas, sino estructuras relativamente masivas, y el hielo ha estado allí durante 20.000 años. Entonces, la pregunta es, ¿quién construyó estructuras arquitectónicamente complejas hace 20.000 años en la Antártida? Hace poco, un grupo de científicos dató la pirámide de Gunung Padang, que significa la montaña de la iluminación, en Indonesia, en hace 27.000 años, en el 25.000 hasta el 14.000 a.C., una época en la que supuestamente la humanidad andaba en taparrabos y no conocíamos ni tan siquiera la rueda. Una época en la que estábamos en plena glaciación y sin embargo, esa pirámide nos desafía y nos obliga a reescribir la historia. Esta pirámide ya fue descubierta hace décadas, pero hoy en día un equipo multidisciplinar científico ha arrojado estos datos. Los arqueólogos indonesios solo databan la pirámide en la primera terraza, es decir, hacía pruebas arqueológicas solamente en la parte más alta de dicha pirámide, que daba resultados de 500 años antes de Cristo, y aseveraban que era una obra de una civilización desconocida, hasta que gracias a Danny Hilman Natawicha es que la verdad ha salido a la luz de una forma muy exhaustiva, y esto le permitió darse cuenta de que Gunung Padang es una montaña que sería un volcán extinto, y lo que hicieron los habitantes de la zona fue modificar la geología de la misma. Podríamos estar frente al lugar de adoración más importante del planeta. Si hablamos de otros lugares de adoración como el Vaticano, que tiene apenas 2000 años, los templos egipcios tuvieron 3000 años de adoración. Estamos en un lugar que quedó impregnado en las leyendas de la zona. La pirámide está formada por 5 terrazas elaboradas en 5 periodos diferentes de la historia y modificando geológicamente la parte superior de la montaña compuesta de roca volcánica, y hacen una serie de terrazas y luego culturas posteriores continuaron fabricando más terrazas hasta un total de 5, acumulando tierra y poniendo piedra de andesita, muchas de ellas hexagonales, reforzando dichas terrazas. Es muy curioso que ya este mismo tipo de bloques de piedra se utilizaron en Nang Madol, en Oceanía, que también tiene mucha polémica científica acerca de su datación. Esta podría ser la primera forma de esta pirámide, solamente modificada en su parte superior de la montaña e incluyendo un par de terrazas de tierra acortada con la piedra antes mencionada. ¿Cómo fue capaz esta gente de tallar la andesita, que es una roca de cierta dureza, que no es fácil de tallar? Son preguntas que no tienen respuesta a día de hoy. En esta imagen, el Georadar ha descubierto 3 cámaras ocultas a una profundidad de 30 metros. Si en esas cámaras quedara algo de lo que fue la civilización que construyó la pirámide, estaríamos ante el descubrimiento arqueológico más importante de toda la historia de la humanidad, debido a que sacaría a la luz la presencia de las humanidades más antiguas de nuestra historia. ¿Por qué hay pirámides en Indonesia, en las Islas Canarias, en México, en Perú, en Egipto? ¿Tal vez las utilizaban como un teléfono para hablar con sus dioses? Al igual que en los zigurats mesopotámicos, en lo que hoy es Irak. Todo esto nos plantea muchísimos enigmas por resolver.
Uno de los bloques que hay en el entorno de Gunung Padang tiene agujeros que parecen haber sido hechos inclusive con algún tipo de taladro. Esto nos demuestra que los constructores de estas megaestructuras no solamente sabían cortar y pulir las piedras, sino que también las perforaban con algún tipo de mecanismo que desconocemos, tal como sucede en algunos de los sitios arqueológicos egipcios. La comunidad arqueológica combinó que de las 6 culturas antiguas que hemos nombrado anteriormente, las ubicadas en América eran las más jóvenes. Hablamos de los mayas, los aztecas y los toltecas en México, y la de los incas en Perú. Pero un hallazgo hecho en la costa peruana en el año de 1994 cambiaría esta teoría para siempre. Ahí es donde en la historia aparece la civilización de Caral Supe, siendo la civilización más antigua de América, previamente planificada ante su concepción. Eso nos permite saber que hubo una jerarquía social, autoridades y una correcta organización que se plasmó en todas las obras tan bien elaboradas hace 5000 años, a la par de lo que se construían las ciudades sumerias de Mesopotamia o las pirámides de Giza en Egipto. Esto cambia toda nuestra historia conocida, porque Caral se convierte en la cultura matriz a lo que 4400 años más tarde dio lugar al Imperio Incaico. Cuando se trata de Roma, Grecia, Egipto y Caral en Perú, son apenas el ciclo más reciente del ciclo de 5000 años. Así que lo que hemos estado aprendiendo y enseñando no es la historia del mundo más antiguo, sino la historia del mundo en el ciclo más reciente. Ahora, tocaría buscar el ciclo de los 5000 años anteriores, donde vemos Caral en Perú, que ahora está siendo datado como la civilización más antigua de todas las Américas, más antigua que los incas, los aztecas, los mayas y los toltecas. Es la más antigua y tendríamos que reescribir todos los libros de historia. Y justo al lado de Caral se encontró otro que es incluso más antiguo. La evidencia respalda fuertemente la idea de una civilización cíclica. Entonces, la pregunta que aparece es ¿qué ocurre cada 5000 años? ¿Y por qué perdemos la memoria y el conocimiento de estas civilizaciones? ¿Y qué ocurrió antes de esas 5 o 6 civilizaciones simultáneas? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vino el conocimiento de ellas? Y todo esto nos lleva a la comprensión de que han habido grandes catástrofes en nuestro pasado, y una de ellas está siendo muy discutida actualmente, pero la evidencia es muy sólida en cuanto a un impacto de cometa durante lo que se conoce como la era geológica del Pleistoceno, cuando estábamos saliendo de la última edad de hielo, y que este cometa nos sumergió nuevamente en una edad de hielo, y eso puso fin a una gran civilización avanzada que existía en la Tierra. Los remanentes de ella se convirtieron en estas 5 civilizaciones simultáneas en Egipto, Caral, China, Mesopotamia, India. Este es el motivo por el que estas culturas tienen conocimientos tan similares. Según como nos cuentan los datos, tenemos conocimientos avanzados que los perdemos cada ciclo. Hoy en día estamos en un giro ascendente hacia un nuevo ciclo, en donde, obviamente, estamos avanzando tecnológicamente e incluso espiritualmente. Es una idea fascinante pensar de dónde nosotros venimos, aunque hay una fuerte lucha en el status quo, que es por el ego básicamente. La Antártida es otro punto de preguntas sin respuestas. Es un lugar de misterios por varias razones. Gracias a los satélites se pueden ver estructuras masivas de esta zona del planeta que aparentemente son pirámides y que son mucho más grandes que las de Egipto. Se supone que la Antártida es propiedad internacional y que nadie la posee, y hubieron acuerdos firmados a principios del siglo XX que establecieron que no sería militarizada, acuerdos también firmados para el espacio y para la Luna, y ambos han sido violados. Se ha militarizado el espacio, se tiene armas en él, y hay mucha controversia por lo que se ha hecho en la superficie de la Luna y cómo se ha hecho. Lo mismo se sabe de la Antártida. Se tiene conocimiento que China tiene una base militar, Alemania tiene la suya, al igual que Rusia y Estados Unidos. Esto refleja que la Antártida está militarizada a día de hoy.
lo que ha sucedido desde el calentamiento global, derritiendo 4 kilómetros de hielo que han estado allí desde hace unos 20.000 años, y a medida de que eso comenzó a suceder, aparecieron aquellas estructuras complejas. Los entendidos de la materia saben que la naturaleza nunca construye en ángulos de 90 grados, y eso es lo que comenzó a aparecer en la Antártida. No estamos hablando de pequeñas estructuras, sino de grandes construcciones complejas, con múltiples habitaciones detrás de habitaciones, dentro de otras habitaciones. Esto ocurrió alrededor de 2016 y 2017. Entonces, las imágenes de Google Earth fueron pixeladas, y si buscas la Antártida en este momento, no vas a ver nada. Sin embargo, hay imágenes antes de la pixelación que no se las puede utilizar por obvias razones. Ellos no quieren que veamos lo que está apareciendo allí. Es mucho más fácil de explicarlo de esta manera, ¿no les parece? Porque podrían haber otros tipos de tecnología más avanzados y no conocidos para nosotros, que no se basan en transistores o chips y que esté conservada en este lugar, y tal vez amenazada la tecnología que tenemos hoy en día. Aún hay la resistencia acerca de esta información, aunque verdadera. Se sabe que un equipo de filmación de Los Ángeles, estudiantes universitarios y profesionales, fueron a documentar lo que estaba sucediendo, pero no se ha sabido nada de ellos desde entonces. Simplemente desaparecieron. Sus familias sospechan que encontraron algunas de las bases y simplemente están siendo retenidos a la fuerza. Si tuvieron éxito encontrando estas bases, es probable que no se les permita salir. Hay mucho misterio alrededor de la Antártida y mucho desvío de la atención sobre ella. A los medios no se les permite hablar, así que no lo hacen. ¿Hay acaso una civilización madre o padre? Las tradiciones indígenas de Perú, en el sur de los Andes, o en Nueva Guinea, o en Australia, o en Nueva Zelanda, o incluso en el desierto de los Estados Unidos con los Navajo y los Hopi, todos hablan de mundos anteriores y afirman ser los remanentes que surgieron de una civilización anterior. Y casi universalmente todas las historias, por diferentes que sean esas tradiciones entre sí, todas cuentan la historia del gran diluvio. Presumiblemente, esta inundación fue el resultado de un derretimiento rápido de los hielos y del aumento del nivel del mar. Retrocediendo en el tiempo, las civilizaciones indígenas hablan de un continente. Hay varios nombres para ello, pero todos hemos oído hablar de Lemuria en el Pacífico, y en el Atlántico todos hemos oído historias de la Atlántida y de la tecnología que se dio en esta cultura. Tal vez la Atlántida se sumergió muy rápidamente por caída de meteoritos que descongelaron el Polo Norte y lo perdieron todo. Enviaron supervivientes a lo que llaman los 4 rincones del mundo, con el conocimiento que habrían adquirido. No les quedaron las herramientas, pero sí el conocimiento. Así que trataron de reproducirlo con los materiales que iban encontrando. Esta puede ser la respuesta a la pregunta de dónde vino este conocimiento, y todo se relaciona con un evento catastrófico que no fue previsto, incluso por una civilización avanzada, que obviamente sabrían sobre el cosmos y las estrellas y todo el espacio exterior. La Antártida parece haber sido más antigua que estas otras civilizaciones, y las tradiciones de historias indígenas y narraciones culturales dicen que había un vínculo con nuestra familia cósmica, tal vez de la Antártida. Además, han habido informes de denunciantes modernos con información privilegiada y otros medios que sugieren que no solo existen estructuras avanzadas, sino que posiblemente naves que quedaron atrapadas en el hielo cuando todo esto sucedió. Y si ese es el caso, esto implicaría tecnología que podría ser objeto de ingeniería inversa y que podría liberarnos de los grilletes del miedo, de la ignorancia y de la escasez de las tecnologías finitas que actualmente se ofrecen. Todas las tecnologías que tenemos hoy, y la razón por la que la revolución verde no está funcionando, es porque se basa en el uso de 17 elementos raros de la Tierra, mejor llamados tierras raras, de solo un par de lugares del planeta, en naciones que generalmente no son muy amigables con Occidente. Estos minerales son recursos limitados, finitos y relativamente escasos para fabricar baterías, cables de cobre, paneles solares y otros dispositivos. Son buenos escalones y debemos abrazarlos como un paso hacia la sostenibilidad.
pero no son una respuesta final, y es muy posible que al descubrir lo que sea que esté oculto en la Antártida, nos lleve a esta tecnología, y esa podría ser una de las razones por las que esta información no se esté compartiendo. Tiene que ver con una revelación, y eso explica por qué la divulgación no está sucediendo. Hoy en día, nadie se sorprende al saber que tenemos una familia cósmica. Ya es algo que ha sido ampliamente aceptado por las implicaciones de la tecnología avanzada y lo que podría significar para nuestro mundo actual. Esto podría liberarnos de alguna manera y nos permitiría la soberanía tanto para el individuo como para la sociedad, y esto estaría en la oposición directa de los intentos actuales de sometimiento del control que se pretenden llevar sobre la humanidad, tal vez de la tecnología. Si mañana alguien despierta con la noticia de que se descubrió cómo obtener energía libre y gratuita, sería detenido inmediatamente. Incluso el vehículo eléctrico salió a los inicios del 2000 y funcionaba, pero dijeron que eso no funcionaba en su modelo de negocio y lo retiraron del mercado. Otro ejemplo de aquello es que en el año de 1979 había un carburador que permitía que un vehículo de alto consumo recorriera más de 90 millas por galón. Estamos hablando de la década de los 70, y ese carburador amenazaba la industria de la energía, porque si de repente los autos podían recorrer 90 millas por galón, las ventas del combustible caerían. Así que compraron la patente y la mantuvieron en secreto, y hasta donde sabemos, aún la ocultan. Un ejemplo de una tecnología que se desarrolló amenazó al status quo. Para ocultarla simplemente compraron la patente y la enterraron. Hoy nos encontramos como civilización en una encrucijada en las que están siendo amenazadas las libertades que nos permiten ser creativos, intuitivos e imaginativos para crear cosas grandes que nos liberen como sociedad y como especie. Todas nuestras libertades están siendo amenazadas. Están usando la tecnología para controlarnos, arrebatarnos la soberanía que hemos alcanzado, por muchas razones diferentes, y las estamos presenciando tal vez en las redes sociales, en el movimiento transhumanista que cree que somos defectuosos como especie y que necesitamos reemplazar nuestra biología con inteligencia artificial y dispositivos con chips electrónicos en nuestro cerebro para hacernos más eficientes. La ocultación de la verdad, de la tecnología avanzada, esta encrucijada no va a durar para siempre. Esto está avanzando rápidamente en una sola generación. Por eso es importante hablar sobre las civilizaciones antiguas y tener un amplio entendimiento de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entender que si algún día la humanidad vivió a la par de grandes tecnologías y lo perdió todo por algún evento cataclísmico, con seguridad podría volver a ocurrir. Hoy tenemos todo lo que necesitamos para crear una ventaja evolutiva, no solo para sobrevivir, sino para prosperar, para pensar de todo lo que estamos enfrentando ahora, el cambio climático, el cambio social, el cambio político, pero debemos reclamar esos valores y convertirlos en la base de todas las políticas, leyes y decisiones. Si no sabemos quiénes somos o de dónde venimos, si hemos cometido errores en el pasado, los repetiremos a medida de que los ciclos vuelvan a ocurrir. Quizás, en poco tiempo seamos testigos de una reescritura de la historia, o tal vez la historia contada nunca sea cambiada. Pero luego de conocer lo que hoy escuchaste, al igual que yo, tendrás otra perspectiva de lo que pudo haber ocurrido en los primeros días de las civilizaciones humanas. Se trata de eso, de juntos seguir buscando la verdad. El que busca, encuentra. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Gracias por vernos.